Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Hablar del llamado de Dios es algo que nos debe sacudir a todos como cristianos. Pero, ¿cómo se da este llamado? ¿Es algo místico o llega a ser simplemente algo emocional? O mejor aún, ¿todos somos llamados o solamente hay algunos elegidos? Sobre este tema, profundizaremos el día de hoy con Alex y Marcelo en nuestra serie Mitos Cristianos. Ya que el domingo no alcanza, estamos aquí entre semana, una vez más, hablando acerca, como hemos estado hablando, mitos cristianos, pero entramos en como un tipo de miniserie donde hablamos acerca de la voluntad de Dios. Hace dos episodios hablamos de en cuanto a voluntad de Dios y después seguimos hablando de la paz de Dios, ¿no? Uh-huh. Te hago una pregunta. ¿Es voluntad de Dios que escuchemos cada jueves entre semana? Yo creo que sí, definitivamente. ¿Dará paz a tu vida? Sí. Bueno, Sí. Hoy vamos a continuar con estos temas relacionados, ¿no? Y lo que vamos a hablar hoy es algo que tal vez es común dentro de círculos cristianos. Es algo que tal vez se maneja mucho esta terminología, pero son pocas las veces que se desmenuza y se habla a la luz de la palabra. Y es el tema del llamado. Uf, qué temazo. Ese sí es un temazo. Sí. Llamado de Dios, ¿no? El llamado de Dios. Y hay un mito dentro del concepto del llamado, y es este. Dios llama a algunos para su obra. Es como que este tema de llamado es, ok, acá estamos todos los soldados rasos Uh-huh. y algunos, tipo varita mágica, han sido llamados por Dios para servir a Dios, para una obra específica. Son llamados a su obra, ¿no? Bueno, una cosa que hemos estado haciendo que me gusta es comenzar viendo de dónde nacerá un mito así. Mira, en cuanto a eso del llamado, yo he escuchado varias, pero quizás he escuchado esto. Así como Dios tomó a Abraham y lo separó y lo llamó, así como lo hizo con Moisés, con Josué, con Jeremías, con Pablo, como llamó a los discípulos. Uh-huh. Dios sigue llamando a ciertas personas. Definitivamente no. Es que partamos así. Espera. Acabas de tirar una bomba. ¿Por qué? Al decir de manera contundente, Dios no llama a las personas de manera particular. ¿Eso es lo que estás diciendo? No. Yo no tanto por ahí. Okay. El mito, diríamos, Dios llama a algunos. Ok. Porque ¿cuál es el tema acá? Uh-huh. Si yo tomo este concepto de, así como Dios llamó a uno, separó a uno específico, hay un problema. Empezamos a tener cristianos de segunda categoría. Ok. Eres llamado, súper. No eres llamado, quédate en la banca y sustenta y mándale dinero a los que sí son llamados. Uh-huh. Crea la división entre cleros y laicos, Claro. que no tienen ningún sustento bíblico. Uh-huh. Crea la división, que lo hablamos hace ya varios años en la iglesia, en una serie que llamamos Fe Descentralizada. La puedes escuchar en nuestro... También buscando en Spotify. Está en Spotify, ¿no? Sí. De Iglesia Conexión Vertical. Busca ahí lo vas a encontrar. Fe Descentralizada. Se hace la división entre secular y santo. Sí. que no tiene ningún sustento bíblico. Es simplemente influencia de la filosofía griega. Entonces, pensar que Dios llama a algunos para algo específico es quedarnos con quizás parte de la verdad. Ahora, uno va a la Escritura y si ves que Dios usa a ciertas personas para ciertas situaciones específicas. Entonces, ¿cómo podríamos responder a ese mito de que Dios llama a algunos para su obra? Antes de eso, creo que también hay que entender el tipo que va a una reunión y una conferencia misionera o un avivamiento, sentí el llamado una de carpa, Dios. Sentí el llamado de Dios y eso me convenció y de un día para el otro mi vida cambió de rumbo y ahora voy a ser pastor. Y se aferra a ese momento para decir, yo fui llamado a esta posición de liderazgo. Le negamos esa experiencia, tal vez no negarlo, pero lo definimos. ¿Qué hacemos con eso? Porque hay muchas personas. Uno, tanto para
frente a las personas que están guiando, lo usan como la razón por la cual ellos tienen la autoridad Claro. espiritual, porque ellos fueron llamados, Ajá. es la Entonces, razón... como fui llamado, ahora Ajá, estoy sobre ti correcto. en la iglesia. Lo usan también para decir, esta es la razón por la cual yo hago esta cosa, aunque sea difícil, estoy en el Congo porque yo fui llamado. Fui llamado al Congo. Al Congo, correcto. La voluntad de Dios es ir al Congo, Es ir pero al ya Congo. vimos que la voluntad de Dios no es un lugar Ok. geográfico. Pero, ¿sabes? Y mi interés muchas veces es, ¿cómo haces con las personas que sinceramente creyendo eso, manteniendo eso, o sea, sin faltar, no sé, Sin faltar al respeto. sí. Bueno, es que ahí es donde ayuda esto. Uno tiene que ver, un hombre de Dios que ya falleció decía, hay que ver siempre el cuadro completo. Ujú. Y el cuadro completo implica colocar toda la escritura sobre la mesa. Colocando esa escritura por la mesa, partimos de una base, un axioma. Efesios capítulo 4, verso 1. Ok. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Literalmente es que os ruego que andéis como es digno del llamado con que fuisteis llamados. Sí. Y si podemos hacer en 30 segundos una explicación, el andéis, la palabra griega ahí para andéis es el diario vivir, la cotidianeidad. Ujú. Tenga un eje, un axioma. La palabra digno es axios, o sea, tenga algo que lo ordene. Ujú. Eso es lo que hace un pivote. Ujú. ¿Qué ordena mi vida? ¿Qué le da sentido Claro. a mi vida? Dentro de puntos. todas las cosas que voy haciendo. Claro, de mi vida en general. Ujú. Sí. ¿Qué lo ordena? El llamado El con llamado. que fuisteis llamados. Ok. Sí. Otra versión, creo que es la nueva versión internacional, dice, porque en realidad ha sido llamado. Es como que Pablo Ujú. sacuda a la iglesia y le dice, hey, abran los ojos. Ustedes han sido llamados por Dios. Por lo tanto, su vida tiene que tener un orden. Dios les ha llamado. Llamado Ujú. tiene que ver con propósito. Eso aparece en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Aparece en segunda de Timoteo capítulo 1, cuando habla de que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Habla de que somos salvos con un propósito. Sí. Por lo tanto, de alguna manera, no es que el mito está del todo mal, ¿no? Porque siempre hay algo de verdad. Pero tenemos que poner esta base. Bueno, volvamos a repetir el mito. El mito es, Dios llama a algunos para su obra. Bueno, Tal vez la verdad es, Dios llama a todos. todos. Todos los hijos de Dios son llamados por Dios para. Ese para tiene que tener su punto suspensivo. Ujú. Nadie es salvo por ser salvo. Ujú. Efesios capítulo 2, 8 y 9, lo dijimos recién. Y 10. Y 10, Porque- perdón, 8, 9 y 10, Sí. creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Segunda claro. de Timoteo capítulo 1, que nos llamó nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Ujú. Primera de Pedro capítulo 2, Ajá. versos 9 y 10, fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable A su luz para admirable, anunciar, claro. ¿no? Ujú. Entonces, lo primero que ponemos como base es, todos los hijos de Dios hemos sido llamados por Ujú. Dios y eso implica un propósito, ¿correcto? Sí. Es más, si vamos a pasaje de Efesios, habla de que somos llamados y después habla de todo aquello que nos une, Claro. ¿correcto? Un fe, Ajá, un señor, etcétera, un bautismo. etcétera. Pero después, versículo 7 dice, pero a cada uno. Entonces hace una separación. Ajá. Y empieza a hablar Y acerca fíjate, de los diferentes a cada uno de nosotros fue roles. dada la gracia, exactamente. Y quizás ahí hay una palabra que es clave. Llamado y rol. Todo hijo de Dios es llamado por Dios para, Ujú. ¿correcto? Quizás una analogía ayudaría. Mira, ¿Puede ser? somos hijos de Dios y somos puestos en esta cancha de fútbol llamado iglesia en la cual vamos a servir. Ujú. Todos en la cancha de fútbol están jugando. Pero no todos cumplen la misma función o el mismo rol. Hay aptitudes, hay cualidades, hay cosas que son naturales, hay cosas que se entrenan, hay jugadores que por perfil, por más que quieran, te doy un ejemplo, Messi, que se supone que hoy es el mejor jugador del mundo, Ujú. si lo ponemos al arco, haría el ridículo. Sufriría. Claro, totalmente, haría el ridículo. Sí. Ahora, ¿eso significa que no puede jugar? No, él tiene un rol, Claro. ¿ves? Si hacemos esa distinción, creo que ahí acomoda. Bueno, y creo que ahí, siguiendo con ese ejemplo, hay personas que, aunque ellos tengan el deseo, aunque ellos sientan el llamado a cierto rol, si no tienen las calificaciones necesarias para cumplir ese rol, no lo pueden hacer.
En varios lugares en la Biblia da una lista de cualidades que, por ejemplo, un pastor debe tener, que un diácono debe tener. Y aunque dices, no, yo fui llamado a ser pastor, pero no tienes esas cualidades. Preguntaste recién algo. ¿Qué Ujú. pasa con esa persona que dice que, no sé, en una conferencia, Ujú. en una situación puntual, él sintió de Dios que Dios lo llamó? Uno no tiene por qué poner en tela de juicio lo que es personal de Dios con esa persona. Ujú. Si volvemos a Efesios, dice que a cada uno, él mismo, o sea, Cristo mismo, constituyó, estableció, dio a la iglesia y habla de liderazgo, ¿no? Algunos hablan, llamemos liderazgo a la iglesia, ¿ok? Ujú. Pastores, maestros, con un propósito, capacitar a los santos Sí. para la obra del ministerio. Frase clave, obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? Según ese versículo. Los Según este santos. versículo, los santos, sí. Por lo tanto, la obra, ¿quién es llamado la obra del ministerio? Todos. Sí. Pero hay dos roles. Hay un rol de capacitación Ujú. para la obra del ministerio. Ese rol de capacitación podemos llamarlo liderazgo, llamémoslo pastorado. Ujú. Ok, entonces esa persona que tú decías que con la mejor intención viene o te dice muy genuinamente, Dios me llamó Ujú. a ser pastor. Buenísimo. ¿Qué es lo que vendría después? Claro. ¿Tuvo la convicción interna? Ujú. ¿Qué sigue? Después tal vez una capacitación. Capacitación. Después sería Calificación. calificación. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1. El que Ujú. anhela obispado, o sea, hay un deseo. Buena cosa desea. Pero, hay un Ajá. pero enorme. O sea, está diciendo, aquí están los requisitos. Sí. O sea, decir simplemente, Dios me llamó a algo específico. En este caso, servir como pastor, por ejemplo, que es el rol que tú y yo cumplimos en nuestra iglesia. Sin tener las calificaciones, Ujú. no No es alcanza. suficiente. No, Claro. por algo están. Sí. Y hay un último concepto. Está el reconocimiento del cuerpo de Cristo. Mm. Y creo que eso aún se pierde porque, ¿sabes qué? Es evidente en la Ujú. vida de la iglesia, cuando hay personas que están todos sirviendo, Dios se encarga, no tiene explicación quizás lógica y humana, pero Dios se encarga de levantar personas para cumplir ese rol. Ujú. Pero lo hemos hablado mucho en nuestra iglesia. A mí me gusta llamarle una función en el cuerpo de Cristo, Claro. no una posición. Sí. Porque posición, ¿qué te comunica? Que estás Una sobre posición, alguien. sí, claro, es una jerarquía. Estás- Pero una función es más, va de acuerdo con tu rol. Y se acabó. Y creo que en cuanto a un respaldo bíblico a ese concepto de aceptación, cuando Pablo empieza a buscar diáconos, Ujú. siempre busquen entre vosotros, Ajá. ¿no? Esto es lo que has recibido de mí, le dice a Timoteo, entrégalo a hombres fieles. ¿Y cuáles son estos hombres fieles? Bueno, tienen que ser personas que son aceptados dentro de su comunidad para cumplir esa función. Hay un Entonces, sí, reconocimiento. definitivamente. Entonces, completemos el mito, Ujú. ¿no? Dios llama a todos sus hijos, ¿correcto? Sí. Todos los salvos son llamados. Dentro de esos salvos, algunos cumplen un rol diferente. Ujú. ¿Y lo cumples por qué? ¿Porque un día se te ocurrió hacerlo? No, hay una convicción muy profunda dada por Dios. Eso es lo que a veces te sostiene en esos momentos que tú Y decías, regresando ¿no? a nuestro joven que fue a una Ajá. conferencia y sintió el llamado de ser pastor o ser misionero, ser lo que sea dentro del cuerpo de Cristo, podremos decir que lo que sintió es legítimo. Totalmente. No lo vamos a decir, no, eso fue misticismo, eso fue No. pecado, eso. No, legítimo, pero tal vez lo que fue era un reconocimiento y una convicción acerca del llamado con que fue llamado en Así es. Cristo Jesús. Totalmente. Y a entender de forma específica ese rol. Y la diferencia entre aquellos que sienten el llamado, estoy haciendo comillas en el aire, los que sienten el llamado y los que no, son las personas que han entendido y han sentido la convicción de su llamado y los que no, Ujú. porque todos fueron llamados. Todos fuimos llamados. ¿Y sabes por qué es importante? Y este es otro episodio. Ujú. Porque ¿cuál es el peligro de decir que Dios llama a algunos? Es que muchas veces esos algunos terminan haciendo de su llamado su identidad. Mm. Sí. Entonces abrazan eso y ellos, qué sé yo, en nuestro caso que servimos
en el pastorado, soy pastor, me define Claro. ser pastor. He leído artículos, 12 cosas por las cuales amo ser pastor, 25 cosas. Espérame, nuestra identidad es ser hijo de Dios. Claro. Y el peligro es si tu circunstancia cambia, donde ya no puedes ejercer el rol de pastor, pero sigues con tu identidad de pastor, ahí entras en Ahí crisis. entras en conflicto, totalmente. Viene una enfermedad, viene una situación que te demanda poner a lo mejor pausa a ese rol. Ujú. Los que han abrazado su llamado, este llamado especial, Ujú. como su identidad, entran en una crisis, una depresión, no saben qué hacer. Sí. Entonces, creo que, como todo lo que hemos hablado de estos mitos, siempre hay algo de verdad, ¿no? Pero cuando esa media verdad se distorsiona, en la práctica vemos estos problemas, ¿no? Quizás resumiendo, todos los hijos de Dios somos llamados. Ujú. Pensando en las personas que nos escuchan, hay que preguntarse entonces, bueno, si he sido llamado por Dios, como su hijo, a jugar en esta cancha, Sí. ¿no? Quizás la pregunta es, Dios, ¿qué rol quieres que cumpla en esta Claro. cancha? ¿Cómo puedo ejercer mi llamado? Exactamente, ¿cómo lo puedo llevar a cabo? Ujú. Y quizás preguntas prácticas son, bueno, ¿qué capacitación tienes? Claro. ¿Qué cosas haces que surgen solas? Hay personas que de repente viven para servir a otros. Hay otros que tienen esa capacidad de organizar cosas increíbles y van y ejecutan esto. Hay personas que tienen facilidad para enseñar a otros y uno empieza a ajustar. Y qué lindo es cuando uno ve un equipo de fútbol, si seguimos con la analogía, ¿no? Jugando como un verdadero equipo. Hay que tener cuidado porque hemos sido acusados de ser muy masculinos. Aquí. Bueno, pero bueno, puede ser un equipo de fútbol femenino, ¿ok? No hay ningún problema. pero ver que independiente quién hace el gol, es un equipo. Sí, ¿no? sí. Y cuando uno ve eso, cambia todo. Sí, y cuando a mí ha surgido la pregunta, oye, ¿cómo fue su llamado y todo lo demás? Mi respuesta ha sido, yo fui llamado a ser efectivo en la obra de Dios. Y en la circunstancia que vivo hoy es ser pastor. Así es. Entonces, bueno, y te pregunto a ti, Marcelo, ¿cómo fue tu llamado? si hablamos de ese término. ¿Me llegó un mensaje? No. La verdad, y creo que ahí hay algo muy, muy interesante. Yo pienso que Dios tiene un sentido del humor muy particular y aquello que pensé que nunca iba a hacer, lo terminé haciendo. Y Dios fue guiando, fue orientando, fue colocando. Una de las cosas que me pregunté en algún momento es, oye, a cerca de mis 40 años me empecé a dedicar al pastorado y dije, ¿por qué no lo hice antes? Habré perdido mi tiempo. Y la conclusión a la que llegué solito, casi dada desde el cielo, es Dios libró a esas personas de mi inmadurez y mi estupidez. Si ahora soy así como soy, imagínate hace 10 años atrás, ¿no? Yo creo que Dios va... hace 2 episodios atrás hablamos de por Jehová son ordenados los pasos del justo. Honestamente, sí y no. Sí, elegí pastorear, pero por otro lado no lo elegí. Dios fue guiando, ordenando, colocando el momento, el lugar, es ahora. Y es como que ahí estaba la alberca, tírese a nadar, ¿no? Y servimos al Señor en eso, no somos más ni menos. ¿Qué tiene el Señor por delante? No lo sé, pero sí he aprendido algo. Mi identidad es ser un hijo de Dios. Amo pastorear, amo la iglesia que nos toca pastorear juntos, amo pastorear contigo, con el equipo de liderazgo con el que estamos, pero algo que quiero hacer en mi vida es que eso no me defina. Sí. Porque el día que haga de eso algo superior, es el día que me creo algo y termina siendo un desastre no solamente a mi vida, sino a mi familia y al cuerpo de Cristo. Claro. Así es que sigamos en este rol precioso, sí. Increíble, lleno de aventuras, pero la obra la hacemos juntos. Sí. Y la verdad, volviendo a lo que dijimos, todos fuimos llamados. Entonces, si la inquietud es, ¿he sido llamado? ¿No he sido llamado? Sí, claro, has sido llamado. Y la oración debe ser, Señor, ayúdame a entender cuál es mi rol. Así es. Y de esa manera podemos ir creciendo juntos como iglesia de Cristo, ¿no? Así es que, bienvenido a la aventura del servicio a Dios. Sí. Y nos estaremos viendo la próxima semana donde seguiremos con estos temas. No sé. Seguiremos.
Por cierto, recuerda escuchar nuestros capítulos anteriores disponibles en Spotify, Apple Podcast o en nuestro sitio web iglesiaconexionvertical.com/entre semana.